A través de una organización me invitaron como a una gira de desinversión en minería. Por ejemplo, en Santa Rosa, en San Rafael las Flores, tenemos un proyecto que está como dañando, no dañando, sino matando al pueblo, con contaminación, criminalización y penas de muerte, por ejemplo, de parte de la empresa. Entonces he venido acá a Europa como a pedir también como desinvertir en estos proyectos en Guatemala porque están matando a los pueblos, y no solo es el pueblo Chinca, sino son montones de pueblos y comunidades que están siendo afectadas por estos proyectos que de cierta manera puedan tener inversiones europeas. Entonces es eso, algo acá en Europa, en 4 países. Sí, es muy difícil porque a través de las criminalizaciones que han habido, pues muchas personas han tenido que emigrar a otros países por no sentirse seguros, por no tener un gobierno que apoye al pueblo, sino que apoye también, que apoye directamente a las empresas, o un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que no da competencia o no da el servicio a la comunidad, sino más bien a las empresas extractivas que lo único que hacen es amenazar, criminalizar a las personas que defienden los derechos humanos. Defender los derechos humanos en Guatemala es muy difícil porque pues uno conoce a quienes han criminalizado y cómo han tenido que pues enfrentar estas criminalizaciones, y uno pues ser defensor pues se siente así como también expuesto, porque quiera que no, uno andando en esto pues se expone en varias ocasiones, y pues sí da un poquito de miedo. Pero más sin embargo, pues ante la lucha que hemos llevado y las organizaciones que nos apoyan, y que más sin embargo son pocas también porque el gobierno de Guatemala ha dicho que Guatemala no necesita de organizaciones o de ONGs internacionales, porque no tiene necesidad, pero al contrario, sí tiene necesidad, y sí tiene como necesidad de apoyo psicológico, por ejemplo, a las personas que están criminalizadas y que han tenido que emigrar a otros países como Estados Unidos. Entonces, bueno, desde la experiencia propia también, pues, cómo defender a la corta edad, por ejemplo, yo tengo 19 años, y cómo a los 19 años ya tener un compromiso con la naturaleza, tener un compromiso con mi comunidad, tener un compromiso consigo mismo, creo yo, porque es para todos, pero es también para el bien propio. Entonces, pues es muy importante tener ese compromiso, y sí también tener miedo porque no me puedo estar también exponiendo tanto a ser criminalizado, a ser perseguido también, que hay casos así en Guatemala. Pues de cierta manera cambiaría un poco, digo un poco porque ya el territorio ya está dañado. O sea, el rompimiento del tejido social, ya las comunidades no se llevan una con otra porque tú estás de acuerdo y esta no está de acuerdo, entonces ya no se llevan. Entonces cambiaría un poco, pero sí en tema de, por ejemplo, contaminación de agua que ya se está dando, pues sí sería pues excelente estas regulaciones que se están pidiendo para que las empresas no solo no trabajen en pueblos, porque la empresa que es de Pan American Silver trabaja a 1 kilómetro del pueblo y a metros de las comunidades. Entonces es importante la regulación de estos proyectos en Guatemala, porque sí es bastante difícil cómo las comunidades, cómo los pueblos están viviendo oprimidos, cómo están siendo criminalizados y todo. Mi caso no es como que yo esté criminalizado en estos momentos, pero podría ser. Pero por ejemplo, los que han recibido criminalizaciones, pues primero que han tenido que enfrentar problemas en las comunidades, porque sí, como le digo, no se llevan entre unos entre otros, y luego que ya no es bien visto. O sea, ya no, por ejemplo, no tiene la confianza de salir a la calle porque no tiene, ahí sí que seguridad de qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que han tenido que emigrar. Había un joven que estaba en el grupo de jóvenes donde yo estoy, y él tuvo que emigrar porque ciertamente hay una resistencia en esta cubriendo turnos de 24 horas
para no dejar pasar combustible para esta minera. Y bueno, venían como un camión con material para la empresa y fue de como que le acercó el camión. Entonces este joven se sintió no solo criminalizado, sino también como que mal visto, porque ya luego de ahí lo amenazaron, diciéndole que eran diciéndole cosas como Aragán, como no tienen nada que hacer y luego esto lo vas a pagar, le dijeron. Entonces él tuvo que emigrar a Estados Unidos por eso. Entonces sí duele, la verdad, tener jóvenes de corta edad criminalizados, por ejemplo, en Guatemala. Esta empresa entró en el 2007 y empezó a trabajar en el 2010. Trabajó 7 años, porque ahora está suspendida por la Corte Suprema de Justicia, pero en estos 7 años que trabajó, desapareció una comunidad, la comunidad de las cuchillas. Esta comunidad está como sobre encima de la minería. Entonces, con las vibraciones que ellos hacían cuando explotaban, esta comunidad fue como gretándose, no solo el terreno, sino las casas. Entonces, la organización o organización del gobierno dijo que era una zona inhabitable. Entonces fue problema de la minería y el gobierno dijo que no era problema de la minería. Entonces, esto es problema de la minería y no es una buena causa de minería, por ejemplo. También la contaminación de los ríos, que es mucha contaminación, no solo de ríos, sino lagos y nacimientos. Y por ejemplo, en el año 2010 se contaban más o menos 18 pozos artesanales. De ellos ya solo hay 3. Entonces se han secado. Dentro de la empresa tienen aproximadamente 12 pozos mecánicos donde están extrayendo el agua y sacándola al río, pero esto es para ellos no tener agua adentro en los túneles. Entonces no ha sido un avance para el pueblo, no ha sido un avance para el país, sino ha sido más bien una baja, porque ahora el pueblo pues está ahí sí que entre la espada y la pared, de que no tienen agua, no se dan los cultivos, todo el mundo criminalizado, no ha sido un avance.